Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy voy a volveros a contar un caso clínico. Perdón. Esto sucedió hace ya 3-4 años, pues nos pasaron un aviso de una fractura de cadera. Pero en este caso, como dice un compañero test y persona a la que aprecio bastante, el paciente tenía huevo Kinder, traía una sorpresita escondida. Y ahora os explicaré cuál era la sorpresa, lo cual demuestra que hay que hacer una correcta anamnesis al paciente, si es posible, y si hay alguna barrera verbal, porque tenga demencia, alguna se ha disminuido psíquico o algún otro tipo de problema, se le realizaría la anamnesis al familiar presente. Pues bueno, voy al grano. Nos pasaron el aviso, llegamos al domicilio, nos encontramos a la señora tirada en el pasillo, tumbada, boca arriba. Cuando nos acercamos a ella, refiere que le duele mucho el miembro inferior izquierdo, a la altura de la cadera, que no se puede mover. Está consciente, orientada, respira con normalidad. Y pasamos a la valoración. Al palpar se nota la deformidad y tiene rotación interna y acortamiento. Fractura o luxación de cadera. En este caso se confirmó que era fractura de cadera y cabeza de fémur, ambas. Pues nada, seguimos hablando con la paciente y notamos que está con disartria, no tiene muy claro qué es lo que ha pasado, dice ya ves, me he levantado para ir al baño y he acabado en el suelo, no me he resbalado, nada. Vosotros sabéis que muchas veces se rompe la cadera, sobre todo en mujeres, y luego caes. Pero la forma de hablar y tal decía la familia que veía algo raro. Entonces, te da que pensar que puede haber algo más. Le pregunto si es diabética y me dice que sí. Pues bueno, acabamos de tomar la tensión, le ponemos el pulsi y le hago una glucemia capilar. ¿Y dónde está la sorpresa? Glucemia 13. Le había dado un bajón de azúcar. Se había levantado para ir al baño y no se le ha roto la cadera y se ha caído. Le ha dado un síncope, sí ha caído, y como tienen mucha osteoporosis y mucho desgaste óseo, pues ha tenido una fractura patológica. Debido a su estado de salud, se le ha roto la cadera y la cabeza del fémur. Por eso digo que esto demuestra la importancia de la correcta anamnesis y de analizar bien la escena y lo que nos dice el paciente. Comunicarnos mucho con el paciente. Porque pueden haber otras circunstancias. Pues nada, en este caso en concreto era un 5.º piso sin ascensor. Pues ¿qué haces? Pues nada, llamé al coordinador médico, le expliqué la situación de que estaba en hipoglucemia, la tensión tenía 13,8, saturaba 96, cardíaca tenía 50, la onda epistemográfica no mostraba ninguna anomalía. Perdón. Estaba un poco desorientada, pero estaba con hipoglucemia. Pedí apoyo del equipo médico del centro de salud que viniesen para solucionar la hipoglucemia. Mientras tanto nos indicó que le fuésemos dando glucagón es el que se pincha. Glucosmón bebido, ya que estaba consciente y tragaba, y que le diésemos también una bebida azucarada, mientras que llegaba a primaria. Pues nada, llegó a primaria, cogieron una vía, le pusieron 2 glucosmones más y un glucosalino al 9%, al 9%. Y nada, empezamos a valorar cómo íbamos a evacuar a la señora, ya que tenía una fractura
de cadera, con acortamiento, muchísimo dolor, primaria le dio analgesia, no recuerdo ahora qué medicamento, y nada, llamé al centro coordinador y pedí apoyo de bomberos, ya que no había ascensor y lógicamente no vas a poner en silla de tren una fractura de cadera, no es lo más recomendable, aunque sí se ha hecho, creo que eso lo hemos hecho todos, pero en este caso no era nada conveniente, entonces se valoró la posibilidad de evacuar por la ventana del hogar a través de la cesta que tiene bomberos para evacuar. Pues nada, el coordinador médico activó bomberos, explicó la situación y el locutor solicitó el vehículo. Llegó la unidad de bomberos, preparamos nuestro colchón de vacío, la camilla de palas y los bomberos prepararon el nido. ¿Por qué la camilla de palas y no la tabla? La tabla, perdón. Porque luego a la hora de retirarla es mucho más sencillo y no iba a caminar mucho con la camilla de palas, que pesa más, porque iba a pasar de la cesta de bomberos a nuestra camilla. Pues nada, colocamos al paciente la camilla de cuchara, la pasamos al colchón de vacío, retiramos la camilla de palas y la pusimos debajo del colchón. Hicimos el vacío, la pasamos al nido. Los bomberos, que son grandes profesionales, ya estaban parte del equipo preparando la escalera para subir la cesta. La cesta lleva como unas guías donde se puede colocar una camilla especial que llevan ellos. La montaron, colocaron el nido, cincharon y bajé yo con un bombero por si pasaba algo. Y nada, llegamos abajo, pasamos la señora a nuestra camilla y realizamos el traslado. ¿Cómo realizar el traslado? Con el colchón de vacío, con la camilla neutra, o sea, ni Trelleborg ni anti-Trelleborg. Coloqué el pulsi por el camino para controlar su respiración, su saturación de oxígeno, su frecuencia cardíaca. También seguimos controlando la tensión arterial y disculparme de un detalle. En la valoración inicial tomamos el pulso pedio. Un detalle muy importante en una fractura de cadera, porque si no hay pulso pedio puede ser que la arteria femoral esté presionada y como se rompa, pues nos podemos quedar sin paciente y hay que activar un soporte vital avanzado. Disculpad por haberme saltado este detalle. Continuamos con el vídeo. Pues nada, fue controlando a la señora la tensión por el camino, el pulso puesto, todo normal. La señora fue recuperándose perfectamente, de hecho acabó el viaje haciendo chistes conmigo y diciendo que qué lástima que estuviese casado, que le gustaba para su nieta, será de lo guapo que soy, porque vamos, guapo precisamente no soy. Pero bueno, le hice gracia a la mujer. Y nada, como ya os he comentado, al siguiente aviso pregunté por la señora y me confirmaron que era una fractura de cadera y cabeza de fémur. Espero que os haya gustado este caso clínico y la semana que viene, no voy a decir qué día, porque no lo sé, colgaré el vídeo que me habéis pedido sobre intoxicaciones. Voy a hacer varios. Voy a hacer intoxicaciones por alcohol, intoxicaciones por sustancias, intoxicaciones medicamentosas y las voy a diferenciar más o menos por los principales medicamentos que suele intoxicarse la gente, como puede ser benzodiazepinas, antipiréticos, etc. Bueno, pues esto es todo, compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de vuestra casa, el rincón del técnico en transporte sanitario.
Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Adiós.